Cris. Ahora empieza. Hola, bienvenidos todos y todas a este evento tan esperado. Mientras que se están uniendo los participantes, voy a aprovechar de compartir un video muy interesante que nos llegó para que la espera sea más pasadera. Bienvenidos a todos los que están entrando al seminario sobre las ballenas. Estamos esperando unos minutos para que se unan los participantes, así que por mientras estamos viendo estas hermosas imágenes de la captura de una cámara que está puesta sobre una ballena azul. Bueno, bienvenidos a este webinar. Creo que ya tenemos un público suficiente para empezar. Que les doy la bienvenida. Y vamos a hablar hoy día sobre las ballenas en Chile, sobre qué está pasando con ellas y cómo protegerlas. Yo creo que estamos todos muy de acuerdo en que estos seres maravillosos, enormes y majestuosos, son muy especiales para todos. Yo creo que todos le tienen como muchísimo cariño a estos seres inmensos que habitan nuestros mares, y creo también que hay mucho interés en saber más de las ballenas. Así que hoy día estamos muy emocionados de contar con dos panelistas increíbles, que son dos científicos, una científica y un científico que yo personalmente admiro mucho, que he hecho seguimiento de su trabajo. Susana Bouchan, ella es inglesa, vive hace muchos años en Chile y se vino aquí persiguiendo a las ballenas azules. Ella es oceanógrafa. Y también tenemos a Luis Vedriñana, que es un biólogo marino también con muchísima experiencia en las ballenas. Así que bienvenidos Susi y Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una conversación con estos dos científicos y luego va a haber espacio para preguntas e interacción del público. Así que si es que quieren hacer sus preguntas pueden anotarlas en el chat, si ya están en el Zoom o en el YouTube, y vamos ahí a estar como revisando las preguntas para alcanzar a hacer la mayor cantidad antes de que se nos acabe el tiempo. También quería aprovechar de agradecerles a las organizaciones con las que estamos organizando este evento, nuestros aliados, que son la ONG FIMA, Greenpeace Chile y AIDA, que es la organización que yo represento. Así que bueno, los invito entonces a formular sus preguntas en el chat. Y ahora vamos a empezar esta conversación entonces. Hola Susi, hola Luis. ¿Cómo están? Hola. Hola. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. De nada, pues muchas gracias. Yo creo que hay muchísimo interés por este tema, por saber más de las ballenas, y creo que a veces nos falta como poner más espacios donde ustedes puedan contar lo que hacen, el maravilloso trabajo tan importante y tan entretenido también. Entonces, de hecho, bueno, mi primera pregunta, de hecho, va para ti, Susi.
y tiene que ver con que yo cuando te contacté para este evento, tú me comentaste que estabas embarcándote en una expedición, y luego yo que te sigo en Instagram, vi unas imágenes impresionantes de cómo se acercaban a ustedes las ballenas mientras ustedes las marcaban para estudiarlas. Entonces, bueno, voy a poner ahora el videito al que me refiero y después te quería pedir si nos puedes contar de qué se trató esa expedición en particular, pero también en general, cómo es que estás haciendo tu trabajo estos días. Así que bueno, voy a compartir la pantalla nuevamente para mostrarles dos videos alucinantes, son bastante cortitos. Espérenme, que tengo que compartir primero compartir sonido. Perdón. Vamos esa. Bien, Pato. Sí. Un poquito más. Ahí viene. Dale, aquí viene. Ahí viene. Ahí viene. Aquí Un poquito viene. más. Ahora, dale. Súper. Onda al... Ahí. Buenísimo. Bien, Susi. Bueno. Buenísima. No, y además el acercamiento también estuvo bueno, a pesar de que se estaba cruzando un poco. Viene la marca. Aquí vamos a poner la segunda marca del día. Cambiamos de marca y de modelo. Y entonces vamos a poner esta marca sobre una ballena fin. Tenemos varias acá alrededor que están dando vueltas, están súper tranquilas, están súper relajadas. Entonces vamos a marcar, nos vamos a alejar también para no estar... Vamos a esperar de que ellos hagan su avistamiento tranquilamente, los barcos de whale watching, y cuando ellos se retiran, ahí vamos a ponerle esta marca sobre una de las ballenas que tenemos acá alrededor. Está de este lado, es la de este lado, así que estamos bien. Eso. Súper. Buenísimo. Buena. Esta está tranquilita. Ay, qué linda. Ahí viene. Súper. Ya, Susi. La raja. Súper. Buenísima. Bien, Susi. Ya. Además, para los que se están uniendo recién, les comento que estábamos compartiendo unos videos de la última expedición en la que estuvo Susi, que es demasiado interesante el video, es increíble cómo le pegan esta cámara así de una, Susi, demasiado experta. También como la pasión de la persona que está ahí cuando se le escapa así como del alma el ¡oh, qué linda! Así que nada, la primera pregunta para Susi era que nos contara un poco de qué se trata lo que ella está haciendo hoy en día en terreno. Así que adelante, Susi, cuéntanos. Bueno, sí, esas son imágenes del norte de Chile. La verdad es que también nos embarcamos con Lucho y con Rodrigo Júquez a principios de abril a hacer lo mismo con ballenas azules en el sur. Hay dos tipos de marcas, ¿cierto? Que estamos trabajando, digamos, como gran coalición de investigadores, ¿cierto? Que son primero estas marcas de corta duración, que nos da como una muy alta resolución de la conducta de la ballena, incluyendo su acústica, tiene una cámara, tiene todas las rotaciones del animal en los tres ejes, la profundidad, entonces nos da como una imagen muy de alta resolución de lo que hace la ballena debajo del agua y finalmente el uso que le da la ballena a su hábitat. Y luego están las marcas satelitales, entonces las marcas acústicas que se ven en este video duran aproximadamente 12 horas, luego se despegan, las vamos a recuperar y bajamos la data y la volvemos a ocupar. Y luego están las marcas satelitales que están ocupando Luis y Rodrigo Júquez, ¿cierto? Que
se insertan dentro de la grasa de la ballena, ¿cierto? Y duran mucho más meses y da finalmente información sobre mucho más tiempo, pero obviamente la posición del animal no tiene cámara y esas otras cosas, pero uno tiene una visión de mucho más tiempo. Entonces son técnicas súper, súper complementarias finalmente para entender estos animales que son tan re difícil de estudiar. Y bueno, la verdad es que en ese video se ve como bien a la primera, pero no es a la primera. Eh, Sufrimos bastante. Las ballenas fin del norte se han portado este verano como unas real reinas, han sido muy generosas, pero hay animales que no quieren, que se nos arrancan y bueno, nosotros no estamos en el business, digamos, de andar persiguiendo a estos animales, entonces las que no dan la pasada, digamos, ya las marcamos y las otras, bueno, fue nomás. Entonces estamos haciendo estas investigaciones finalmente con el fin de entender, tanto en el norte como en el sur, eh, la conducta acústica del animal, ¿cierto? Las conductas de alimentación que se ve perfectamente con los patrones de buceo, ¿cierto? Lo que hace bajo el agua. Y finalmente, para un tema un poquito más aplicado, cuando vemos cuánto pasa día y noche las ballenas cerca de la superficie, podemos empezar a modelar el riesgo de colisión, que un poco probablemente un tema que vamos a tocar en este conversatorio y que estamos tratando de entender desde varios frentes, Luis también desde sus investigaciones y bueno, contará más sobre sus publicaciones en esas temáticas. Entonces tenemos preguntas como más bien muy científicas, ¿sí? Medias ñoñas que nos interesa contestar sobre biologías acústicas, ecologías de las ballenas, y luego estas aplicaciones más bien de conservación, donde efectivamente vemos que las ballenas de noche pasan más tiempo cerca de la superficie, porque el alimento sube, y ahí entonces lo que vamos a ver en los modelos que también vamos a trabajar con Lucho, es si es que aumenta el riesgo de colisión por embarcación justamente de noche, lo que se ha visto en otras partes también. Interesante, Susi, muchas gracias. Además, me encantó como verte ahí en acción realmente lo que estás haciendo. La verdad es que yo no sabía de estas marcas, me parece súper interesante también saber que son como muy de 12 horas nomás y que después las tienen que ir a buscar, o sea, debe ser realmente muy emocionante todo ese trabajo. Quería darle la bienvenida a quienes se están uniendo porque me cuentan que en la transmisión que tenemos por YouTube no apareció como el principio del webinar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están sumándose a este webinar. El video que vieron era un video de Susi haciendo un trabajo de marcaje de ballenas con la que las estudian. Y bueno, vamos a seguir. Ella nos estaba contando un poco de lo que hacen estas expediciones y vamos ahora a hacerle la pregunta primera a Luis Bedriñana, que nos acompaña también, científico. Y lo que yo te quería preguntar, Luis, para empezar a conversar es, bueno, considerando todos los años que tú llevas trabajando con estos maravillosos mamíferos, sabemos que en su momento, en el pasado, las ballenas fueron cazadas casi hasta ser extinguidas. Y hoy día pareciera que hay mucha más protección en su favor. Pero obviamente siguen habiendo muchísimos riesgos latentes, quizás los mismos de antes, pero también riesgos nuevos. Entonces quería saber si nos puedes actualizar un poco acerca del estado actual de las ballenas, cómo están los números, si es que hay como razones para estar esperanzados o no tanto, qué tanto peligro hay hoy en día y si es que está mejorando o empeorando la situación. Adelante, Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que está dedicando su tiempo para vernos un ratito a hablar de las ballenas. A ver, esta es una pregunta que se nos hace bastante frecuentemente. ¿Cómo le está yendo a las ballenas? Ya no las están cazando. La verdad que para responder esa pregunta primero hay que hacer la especificación de que a la hora de evaluar cómo le está yendo a las ballenas hay que referirse siempre a poblaciones específicas. Poblaciones distintas de la misma especie
o en zonas incluso similares, pueden estar respondiendo de forma distinta y les puede estar yendo de forma completamente distinta. Para dar algunos ejemplos, todos sabemos que durante el siglo XIX y XX, y en algunos casos mucho antes, se realizó una fuerte cacería de todo tipo de ballenas. Y, por ejemplo, las ballenas en el hemisferio norte se dejaron de cazar a principios del siglo XX, mientras que las ballenas en nuestro hemisferio, en Chile, fueron en el siglo XX tardío. La última ballena cazada en Chile fue en 1983. Y sin embargo, esto puede redundar en escenarios completamente distintos. Si bien hay poblaciones que por el largo tiempo que han dejado de ser cazadas se han recuperado y se están recuperando cada vez más y mejor. Ejemplos de esto en el hemisferio sur, por ejemplo, la ballena franca en Península Valdés, que son bastante famosas, las jorobadas del Atlántico también sur, que crían y se reproducen en las costas de Brasil, también se están recuperando bastante rápidamente, pero por ejemplo las ballenas francas del Atlántico Norte que se dejaron de cazar en los 30, están cada vez peor, porque no por una presión de captura, sino porque hay nuevas amenazas humanas con respecto a sus poblaciones que tienen que ver con el tráfico de embarcaciones y las colisiones, que tienen que ver con el ruido submarino, y ahí Susi podrá hablar mucho más de eso, que tienen que ver con el bycatch o llamada captura incidental en pesquerías, y que hacen que estas poblaciones que ya no, sin presión de caza, pudiendo recuperarse, no lo hagan o derechamente declinen. Y una nueva amenaza que ya es más transversal a todas las poblaciones es el cambio climático. En algunas poblaciones de ballenas como las de algunas jorobadas que se alimentan en la Antártica, se está viendo que el éxito reproductivo de estos animales está muy vinculado a cómo les va en el verano en la Antártica. Si la Antártica estuvo buena la comida, o sea, fue un año donde hubo mucho krill, las ballenas lograron alimentarse con éxito, estos animales son capaces de destinar energía a la migración y eventualmente van a tener bastantes crías. Sí, bueno, no bastantes, sabemos que tienen una por vez, pero van a tener crías. Y si el alimento estuvo más o menos bajo en la Antártica, por ejemplo, ese año hay algunas ballenas que simplemente pueden incluso hasta suspender la migración, no migrar ese año, no destinar la energía que implica moverse cientos de kilómetros, no invertir en crear una cría, porque simplemente el alimento no lo fue suficiente durante el verano. Con colegas de Brasil hemos estado analizando los movimientos de estos animales con telemetría satelital, que son otras marcas que duran un poco más, bueno, meses, y se ha visto, si bien todavía los datos no son así como, porque son recién pocos, pero hemos visto cómo en los últimos años las ballenas, por ejemplo, de Brasil, han empezado a utilizar áreas cada vez más grandes y se han adentrado mucho más al sur, en el mar Austral, superando los 60, que era donde en la zona de South Georgia, por ejemplo, donde se alimentaban, cada vez llegando más hacia el sur, y que puede tener que ver con un cambio en su distribución debido al retroceso del hielo y el concomitante retroceso también del krill. Entonces, por eso, a la hora de decir, bueno, ¿cómo le está yendo a las ballenas? Sí, hay ballenas que se están recuperando, en general el hemisferio del sur le está yendo bastante bien, pero también hay poblaciones que, y con esto voy a cerrar, en Chile particularmente no tenemos evaluaciones de tendencias poblacionales, tenemos algunas muy puntuales estimaciones de abundancia, o sea, el numerito solamente, y hemos podido ver, por ejemplo, que en la corriente de Humboldt las ballenas azules siguen siendo bastante escasas, a pesar de que se dejaron de cazar hace más de 40 años, mientras que las ballenas azules, fin, son bastante abundantes. Entonces ahí empiezan a salir las dudas científicas, ¿por qué unas se recuperan y no otras? Bueno, ahí hay mucho más interrogantes que respuestas, y con eso cierro esta primera pregunta. Gracias, Luis. Sí, definitivamente hay muchas más interrogantes que respuestas, pero al parecer igual hemos avanzado bastante en el tiempo, desde estar cazándolas como sin piedad hasta ahora que estamos como más preocupados de obtener más información científica sobre ellas para poder protegerlas. Y qué bueno también saber que algunas sí se están recuperando bien y que se está trabajando para entender por qué otras no. Así que muchas gracias por darnos esa visión, me quedo con lo positivo. Susi, muy vinculado a lo que estaba hablando Luis sobre los impactos de las ballenas,
Yo creo que hoy en día, como todos los problemas ambientales que tenemos, se pueden de alguna forma vincular con el problema del cambio climático, o sea, con esta desestabilización de nuestro sistema climático a nivel global. Entonces, yo quería saber, aparte de por qué las ballenas son especialmente afectadas por el cambio climático, quizás más interesante aún también es saber cómo pueden las ballenas ser un aporte, porque yo me acuerdo que escuché alguna vez en un evento que habían algunas razones por las cuales las ballenas de hecho aportan a la mitigación del cambio climático. Entonces, que nos comentes un poco sobre esa relación, ballenas y cambio climático. Sí, también antes de contestar tu pregunta, quería solo como destacar algo que dice Lucho, que igual parece increíble, ¿cierto? Es que en Chile todavía no tenemos estimaciones de abundancias para muchas de las ballenas, muchos de los mamíferos marinos, ¿cierto? Muchos de los cetáceos. No tenemos tendencias poblacionales, entonces yo creo que ahí destacaría también como la importancia de empezar a hacer como que haya más financiamiento para este tipo de trabajos que son tan necesarios en todas estas estimaciones de abundancia que hace Lucho, que hace Rodrigo Juque, ¿no? De contar animales, simplemente de saber cuánto hay, de qué estamos hablando. Porque si no tenemos ese valor, no podemos decir, bueno, estamos perdiendo tanto por ejemplo, la pesca accidental, ¿cierto? O por colisiones. ¿Eso es grave o no es grave? ¿Cachai? Si no sabemos cuánto hay y dónde están, bueno, ¿qué podemos decir también sobre el cambio climático? Cuando vemos cambios, ¿hay cambio o no hay cambio? O sea, ¿cuáles son como estos efectos realmente? Entonces, yo considero que es urgente como avanzar en esta cobertura, de tener más estimaciones de abundancias de nuestras ballenas en Chile, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, todos los años se hacen censos de todos los mamíferos marinos, son estudios caros, pero bueno, también son animales, y ahora voy a pasar al otro punto, también son animales que nos aportan mucho, ¿cierto? A través del turismo, también hay pueblos originarios donde las ballenas lo definen, son parte importante de su cosmovisión, y luego está todo este papel, ¿cierto?, que tiene la ballena como un rol importante dentro de los ecosistemas marinos. Y ahí, claro, en el fondo uno puede pensar un poco en las ballenas como los alerces del mar, ¿cierto? Son estos animales, son animales grandes, ¿cierto? Viven mucho tiempo y por nada más que ser grandes, dentro de su cuerpo almacenan mucho carbono, ¿cierto? Y luego, a través de sus fecas, que también son estudios que estamos haciendo, ¿cierto? Fertilizan la superficie del mar y por ende aumentan la productividad marina, y el aumento de la productividad marina también implica mayor secuestración de carbono desde la atmósfera. Hay que pensar en el océano y todo su componente vivo. Aquí estamos hablando de ballenas, pero exactamente lo mismo pasa para los peces, y por eso que la sobreexplotación pesquera es tan grave. Los peces son menos bonitos, pero son igual de importantes. Y entonces todo en el mar, toda esa fauna viva finalmente hace parte de lo que llamamos nosotros en oceanografía, en biología marina, la bomba biológica. No bombas como explosión, sino que un bombeo biológico. Y en el fondo, el efecto neto de eso es que el océano, a través de toda la vida que explotas en el océano, ¿no?, que vive en el océano, absorbe CO2 de la atmósfera. Las plantas, el fitoplancton absorbe el CO2 de la atmósfera, crece, toda esa productividad luego es comido por animales cada vez más grandes hasta llegar a las ballenas. Esos animales, cuando se mueren, se hunden en el fondo marino
Y todo ese carbono de todos esos cuerpos vivos, ¿cierto?, se descompone en el fondo marino y vuelve sobre miles y miles de años, se vuelve petróleo, ¿cierto? Eso es el mecanismo muy elegante que tiene el océano de sacar CO2 de la atmósfera y a través de todos esos seres vivos maravillosos, de secuestrarlo y guardarlo en el fondo marino para que esté lejos de la atmósfera. ¿Y qué hacemos nosotros? En un par de décadas sacamos ese petróleo y lo inyectamos rápidamente en la atmósfera. Entonces estamos deshaciendo toda esta pega que hace el océano de manera natural. Estamos deshaciendo todas estas pegas, po. Y eso está justamente para mantener la atmósfera un poquito más frío, ¿cierto? Entonces las ballenas ahí son importantes porque por ser los animales más grandes, claro es que en la vida de un animal, de una ballena, puede secuestrar, se ha calculado alrededor de 33 toneladas de carbono, a través simplemente del efecto de que se hunden con esa tremenda masa corporal, todo ese carbono en sus cuerpos baja al fondo, y además cuando defecan en superficie, fertilizan la superficie de mar, aumenta el fitoplancton y ahí aún más CO2 se puede absorber, ¿no? Entonces, no solo son bonitas, no solo nos sirven para hacer campañas, ¿cierto? Como las campañas históricas de Greenpeace, por ejemplo, de Save the Whales, que realmente fue como donde partió prácticamente el movimiento ambiental moderno, ¿cierto? Pero además tienen este papel importante en los ecosistemas del océano. Entonces, por todos lados deberíamos estar preocupándonos de las ballenas, pero también de los peces, el krill, la sobreexplotación pesquera, eso. Oye, qué interesante, Susi, esto es algo que yo me había preguntado mucho y de hecho como que ahora que estás contando sobre la forma en que toda esta materia orgánica termina como sepultada en el fondo del mar, me hace vincular con un webinar que tuvimos ayer en AIDA sobre deep sea mining, como minería submarina. Entonces, claro, esa minería es para sacar el petróleo que han producido todos los seres marinos que quedaron ahí. Así que bueno, no, la humanidad se demoró un poquito más en explotar el petróleo que está debajo del mar, pero ya lo están considerando, por suerte aún en etapa de exploración, y esperamos que lo podamos detener a tiempo. Pero es sumamente importante también, mucha gente en este webinar, evento, son activistas, personas que están trabajando por el medio ambiente, entonces también esta es información muy importante, poder vincular nuestras distintas campañas de distintas formas nos ayuda, o sea, no estamos solamente protegiendo a la ballena porque nos parecen hermosas y majestuosas, sino que porque realmente estamos como jugando horriblemente sucio con el equilibrio de nuestro planeta. Así que gracias, Susi, por explicarlo de una forma tan clara, además. Creo que a todos nos quedó muy, muy claro cómo funciona el asunto. Y bueno, mi próxima pregunta es un poco más ya académica o leguleya para Luis, que le quería preguntar, ¿qué pasa hoy día con la actual regulación que protege a las ballenas en Chile? Yo sé que existe una ley de cetáceos y que también hay más de un tratado internacional que versan sobre las ballenas. ¿Qué crees tú? ¿Sirve esta protección legal? ¿Hace falta más? ¿Cuáles riesgos, por ejemplo, podrían evitarse si hubiesen mejores regulaciones? ¿Qué regulaciones podrían hacer falta? ¿Y cómo está la implementación de la regulación que sí existe? También si nos puedes contar qué otros países, como un poco de comparación con otros países que quizás tengan mejores regulaciones que las nuestras, y finalmente, ya que tenemos ahora un nuevo gobierno que parece tener como una postura mucho más pro ecología, si es que hay algo que te gustaría ver desde el nuevo gobierno, hay algo que se les está pidiendo, alguna esperanza por ahí de mejorar la situación. Gracias, Luis. Sí, bueno, un montón de temas, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero antes que se me quede en el tintero, para no dejarlo ahí afuera, para ponerle un poco de datos a lo que dijo Susi, si bien estamos mal en términos de estimaciones de abundancia y sobre todo de tendencia poblacional en Chile, hay cosas que se están haciendo bien. Y el IFOP particularmente lleva desde el 2016 implementando un monitoreo a largo plazo de estimación de abundancia y distribución de especies en toda la corriente de Humboldt, de Arica hasta Valdivia, que se hace todos los años a través de varios cruceros,
Estamos a punto, junto con Susi también, y otros colegas, estamos a punto de publicar ese trabajo, y hay una estimación, que es una subestimación en todo caso, de la población de ballenas fin, alrededor de 2.500 animales. Esos animales podrían estar removiendo casi 4.5 millones de toneladas de carbono al año. Eso equivale más o menos a lo que remueve las pesquerías, la corriente de Humboldt. Entonces, para que se tome como la magnitud de lo que implica una población que sabemos que se está recuperando, que por la técnica con la que se hace las estimaciones de abundancia, sabemos que son una subestimación, o sea, son más que 2.500 animales, pero imagínense cuando en algún momento fueron muchas más, cuando las poblaciones estaban sanas. La cantidad de alimento, de carbono que es capaz de ser removido por estas ballenas es impresionante. Ya, pero para que no se me quedara ese tema nomás en el tintero, ahora hablando de la legislación, efectivamente el 2008 se aprobó esta ley de cetáceos, que a mí me parece que es una ley buena. Primero que nada establece el cese indefinido de la caza y estipula como delito la captura con resultado de muerte de un cetáceo. Pueden ser hasta 10 años de cárcel. Independiente que nunca ha ocurrido una pena con respecto a esto, de alguna forma viene a legalizar o establecer algo que ya estaba un poco consumado. Pues sabemos que la caza ballenera se detuvo en Chile en forma posterior o sea, se legisló en contra de su captura mucho después de que la industria dejó de ser rentable. O sea, se acabó la matanza de ballenas cuando ya no quedaban suficientes ballenas, ya no era rentable capturarlas. Posterior a eso, se norma y se prohíbe, pero eso es obviamente positivo, y sabemos que por último esto le pone un contrapeso a cualquier retroceso que se pudiera intentar hacer. Entonces, por ahí, primera cosa, bien. Después establece normas que son muy interesantes con respecto al acoso y mandata a que se genere el reglamento que ya existe de acercamiento turístico de ballenas, lo cual también es algo bueno. Todos sabemos que las cosas son perfectibles, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero eso es un mandato muy positivo, que no existen muchas legislaciones, sobre todo en Latinoamérica. Después mandata a generar normas con respecto a la respuesta frente a la pesca incidental, en términos de rescate, de rehabilitación. Hay mandatos de planes de contingencia, cuando esto, no solamente para cetáceos, también como otra fauna, también tiburones, tortugas, qué sé yo. Y finalmente incluso da un mandato para la rehabilitación. Ahora, si a mí me dicen dónde está el problema o qué se podría mejorar, yo creo que en términos legislativos se ha avanzado y se ha avanzado bien. El problema, me parece, que no está necesariamente en términos legales, sino en cómo hacemos carne estas leyes, porque las leyes son espectaculares, y muchas veces, a mí por lo menos, junto al equipo, Francisco, Rodrigo, Juque, y junto a muchos otros colegas, nos ha tocado responder este tipo de eventos, varazones, enmayamientos, y se hace desde la voluntad, y lo digo desde la voluntad tanto de investigadores, voluntarios y voluntarias, funcionarios y funcionarias públicas, que muchas veces sin la infraestructura adecuada para responder a estas cosas, atienden y tratan de hacer lo mejor posible. Entonces, por ahí no es lo mismo, por ejemplo, responder al varamiento de, no sé, de un individuo de un delfín pequeño, que a una gran mortalidad de ballenas en zonas aisladas, como lo que ocurrió en el Golfo de Penas, más de 300 ballenas muertas, en donde la capacidad de respuesta es muy limitada por ser una zona extrema, y porque también en términos de la capacidad que tenemos de las distintas instituciones para colaborar, para hacer necropsias, por ejemplo, muchas veces solamente podemos atender, tomar medidas, sacar muestras. Ese tipo de muestras, claro, ayudan muchas veces al desarrollo de la ciencia, pero la mayor parte del tiempo no podemos saber de qué murieron estos animales para saber si hay un problema allá afuera, más allá de cuando es obvio y el animal está enredado en arte de pesca o en las redes salmoneras, por ejemplo. Cuando esas cosas han pasado, bueno, la causa de muerte es obvia. Pero cuando no es así, que es la mayor parte de las veces, no es posible saber, a menos que haya, insisto, infraestructura, recursos para poder responder esto de forma adecuada y saber de qué están muriendo los animales.
Y ahí quizás para tratar de linkearlo con la última pregunta, ¿qué esperaría yo? Yo jamás diría que nos faltan más recursos ni infraestructura, creo que ya lo dije y Susi también lo dijo, necesitamos más recursos y más infraestructura, pero también falta una cosa que es muy importante, que es la eficiencia, no en términos necesariamente como de tacañería o de recursos, sino que la eficiencia en cómo se utilizan las fuerzas. Hoy por hoy existen muchos grupos de investigación, muchas instituciones como el IFOP, Cernapesca, qué sé yo, cada uno de los cuales tiene aptitudes y capacidades muy valiosas. Y cosas que podrían ayudar a darles respuesta y protección es cómo integramos todo eso en una capacidad de respuesta país conjunto. Se han intentado hacer este tipo de cosas como generar protocolos estandarizados de cómo aproximarse a estos eventos, tratar de juntar toda la información posible para tratar de avanzar hacia el ordenamiento territorial y en este caso maritorial de qué es lo que se requiere en cada caso. Se ha hablado mucho de que Chile tiene un alto porcentaje de su mar protegido, pero en la zona de Chile continental el porcentaje es relativamente bajo, y sabemos muy bien también que las áreas marinas protegidas, que son muy importantes, muchas veces son áreas marinas de papel, no tienen un plan de manejo, no existe monitoreo, entonces ahí hay muchas cosas que sin duda tenemos un gran desafío, pero sin duda que podríamos sacarle el mejor provecho a lo que ya hay si hubiese más integración. Me ha tocado mucho ver esto, de que incluso dentro de un mismo organismo, gente que está haciendo cosas parecidas no conversa. Y hay veces que ese tipo de cosas, el diálogo entre científicos, entre distintas instituciones, entre los servicios públicos, insisto, sería algo muy provechoso para poder sacarle, para responder en el inmediato. Sabemos que en el futuro hay muchas cosas que hacer, pero también tenemos que responder en el inmediato. Y por ahí hay una fuerte coordinación que esperaría yo ver del Ministerio de Medio Ambiente, insisto, de las casas de estudio, las universidades y centros de investigación tienen un rol muy importante en esto, y también, por supuesto, de los servicios públicos, que, insisto, muchas veces hacen todo a puro pulso. O sea, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a criticar a Cernapesca, a criticar al IFOP, y sí, todo el mundo es capaz de hacer errores, todo el mundo, nadie es perfecto, pero también me ha tocado ver cómo colegas, en las buenas y en las malas, están ahí sacando cosas adelante. O sea, el programa de monitoreo de cetáceos de Tarica Valdivia que mencioné de parte de IFOP fue producto, y aprovecho de saludar a Patricia Zárate y su equipo en el IFOP, han logrado establecer un programa de monitoreo que no existe en la mayor parte de los países de Latinoamérica, que cosas así solo la tienen Estados Unidos, países desarrollados, y lo han hecho a pulso tratando de meter estos temas dentro de los cruceros oceanográficos y de pesquerías que hace el IFOP rutinariamente, y hoy por hoy ya tenemos 5 o 6 años de monitoreo que en unos años más nos van a poder dar datos de tendencia poblacional por primera vez, de forma sistemática y constante. Entonces ahí yo creo que también hay cosas muy provechosas y buenas que se están haciendo en Chile. Oye, me encantó tu respuesta, que tenga la nota positiva de que al menos vamos en el buen camino. Es obvio que es sumamente difícil implementar legislación, sobre todo cuando se trata de seres que viven en el mar, en un hábitat que no es el nuestro, que migran más encima. Me imagino que debe ser súper complicado ya solamente partir por el qué hay, qué es lo que hay. Pero de todas formas me parece como súper interesante, que yo creo que esto es algo que en el activismo nos falta muchas veces, que es como aliarnos mucho más con los científicos, porque a lo mejor en AIDA, por ejemplo, que es la organización donde yo trabajo, somos mayoría de abogados y abogadas usando el derecho nacional e internacional por intentar proteger el medio ambiente. Entonces ahí creo que definitivamente podríamos como conversar mucho más. Toda esa información que tú tienes es riquísima, como para tratar de apoyar, sobre todo si estamos viendo que se están haciendo cosas en Chile. Así que me gustó mucho escuchar lo que nos contabas. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito el tema, porque le quiero preguntar a Susi sobre el tema que es como su especialización, que se trata del canto de las ballenas. Para muchos, me incluyo, el tema del canto de las ballenas es tan fascinante como misterioso. ¿Que nos puedes contar de qué se trata, qué significa? O sea, ¿qué es un tipo de comunicación? ¿Qué tan importante es para ellas? Si es que es como difiere el canto de una especie de otra o de las mismas ballenas. Que nos cuentes un poco de todo lo que has aprendido en estos años y también por qué te metiste tanto en este tema. ¿Qué fue lo que te trajo hasta ese tema tan particular?
Sí, bueno, sí, bueno, la verdad es que yo soy oceanógrafa de formación, entonces mi interés siempre fue como por el lado de la oceanografía y las ballenas. Eh, pero tuve la suerte por cosa de la vida en el magíster de haberme involucrado en una investigación acústica y ahí vi un poco como el potencial de la acústica para monitorear estos animales. Y entonces me invitaron a ser parte del Centro Ballena Azul en el año 2007 y a hacer un monitoreo. Entonces traje unos hidrófonos bien básicos de Escocia y ahí partimos juntos con Rodrigo y con Lucho y con Pancho Vidi, los colegas del CBA, un poco sumándome a las cosas que ellos ya estaban haciendo en marcaje y en biopsias y en fotoidentificación, un poco con estas ramas de acústica. Y de las primeras cosas que fuimos aprendiendo, ¿cierto? Es que en esos años todavía no estaba 100% como claro la ballena azul de la Patagonia, si eran partes de una población más bien de Antártica o si efectivamente eran del Pacífico suroriental. Y a través de la acústica y también a través de otras investigaciones que fueron surgiendo en el tiempo, como la fotoidentificación, el marcaje satelital, la genética, pero con la acústica también fuimos confirmando que efectivamente esta población de ballenas azules en la Patagonia son ballenas azules del Pacífico suroriental y se mueven entre la Patagonia y la zona de Galápagos, que es donde escuchamos este dialecto particular, que le hemos ido diciendo el dialecto chileno, y que no tiene nada que ver con el dialecto ni de California, ni de Antártica, ni de nada. O sea, muy claramente es una ballena azul chilena, digamos. Y desde ahí lo hemos ido escuchando en Juan Fernández, Caleta Chañaral de Aceituno, la zona de Chiloé. Bueno, tenemos monitoreos permanentes en el Golfo Corcovado desde el 2016. Una estación acústica y en varios otros puntos del Pacífico suroriental estamos escuchando este canto y así entendiendo mucho mejor la distribución de estos animales y su estacionalidad. Entonces yo vengo como más bien, no tanto desde querer entender qué dicen las ballenas, aunque como sería más romántico, ¿cierto? Pero que ocupar el hecho de que son animales sumamente vocales para entender mejor su distribución, dónde están y en qué fecha están. Y así podemos ir también planteando ciertas estrategias de conservación, si sabemos dónde están y cuándo están, podemos entonces como afinar cierta toma de decisión, ¿cierto? Para protegerlas. Y después hemos ido como haciendo los mismos monitoreos para la ballena fin, ahora estamos con la ballena 6, la jorobá, con la otra especie de misticetos de estas ballenas que vocalizan además en las bajas frecuencias, y que realmente son como unos veritables así como potencias acústicas, ¿no? O sea, la ballena azul canta a casi 180 decibeles, que es como igual que un avión comercial, ¿cierto? Entonces son como señales acústicas súper potentes que emiten. Y en ballenas azules tenemos los cantos y las vocalizaciones. Los cantos son, igual que nosotros, si uno piensa en una canción, es un patrón repetido de ciertas palabras, ¿cierto? Que se repite en el tiempo. Las vocalizaciones son más aleatorios, ¿no? Como no sé, un perro que ladra sin un patrón muy, muy específico. Y entonces los machos de las ballenas azules producen esos cantos, igual que los machos de la ballena jorobá y los machos de la ballena fin producen como estos cantos repetitivos,
que pensamos que tienen algún fin de llamar a las hembras sobre grande distancia, además son como vocalizaciones que propagan sobre tremendas distancias, muchos kilómetros. Y luego están las vocalizaciones de menor rango, que no se propagan sobre tantos kilómetros, que tiene mucho más que ver con el contacto social. Entonces, y hemos escuchado estas vocalizaciones cuando hay ballenas juntas, y eso puede ser en un contexto más bien de socialización, incluso hemos visto como algunas conductas como medias reproductivas, o en agregaciones de forrajeo cuando se están alimentando. Entonces podemos ocupar estas distintas vocalizaciones y el monitoreo de estas distintas vocalizaciones en ballenas azules para hacernos, para contestar preguntas diferentes sobre qué hacen las ballenas, en qué momentos vemos más canto, en qué momentos vemos más vocalizaciones. Y en estos últimos años también, que yo creo que ahí para mí es como la gran potencia de esto, es poder acoplarlo con la oceanografía. Entonces instalamos anclaje en el fondo marino con hidrófono y con una serie de sensores de temperatura, salinidad, oxígeno, fluorescencia, también equipos que registran la cantidad de zooplancton, de krill, y podemos ir viendo entonces cómo suben y bajan en ciertas épocas estas señales acústicas, ¿cierto? Con el cambio de distintas variables oceanográficas, para entender entonces no solo, ok, en qué fecha están la ballena y dónde están, pero por qué, cuál es el mecanismo detrás de eso, por qué vemos que hay más agregación de ballenas, por ejemplo, en ciertas fechas. Entonces, un método bien interesante, tiene sus limitaciones. Si los animales están calladitos, no lo registramos. Y no es un método perfecto, pero sin duda es como el único método hoy que tenemos para monitorear la presencia de estos animales todos los días del año, por ejemplo, día y noche. Lo que no podemos hacer con ese método es justamente lo que Lucho hace mucho, ¿cierto? Que es contar animales. No podemos contar hoy en día fácilmente ballenas con el método acústico. O sea, hay ciertos avances en eso, pero sigue siendo mejor con binoculares o con fotoidentificación. Pero un buen método para ver distribución y estacionalidad. Y bueno, de ahí surge también como esta preocupación sobre el ruido, porque en el Golfo Corcovado particularmente, escuchando y viendo estas alturas como decenas de miles de horas de datos acústicos, ¿cierto? Vemos muchas embarcaciones. Y entonces preocupa el efecto que lamentablemente es otro estresor más que estamos imponiendo sobre estos animales. Muy fascinante lo que cuenta Susi, me encantó como eso de que haya como canto y además lo otro que no sé, se me ocurrió que era como una conversación así. Lo encuentro pero absolutamente genial y claro, y me imagino que difícil que deje de ser un misterio porque al final quién sabe realmente como el significado exacto de lo que están diciéndose. Imposible. Para eso habría que ser ballena. Y fíjate, yo creo que está bien que no lo podemos contestar todo. Está bien que ciertas cosas quedan en el misterio, ¿no? Claro, y para que el ser humano también se dé cuenta que no es el más inteligente en todos los sentidos del mundo. Así que bueno, Exacto. realmente te hace como pensar. Bueno, estaba justo ahora como de curiosa buscando canto de ballenas en Spotify y hay un montón, así que los invito a escucharlo porque es bien interesante el ruido, es como así, como súper envolvente. Y bueno, pasamos a la próxima pregunta. Esta pregunta tiene que ver, para Luis, con un paper científico que a lo mejor algunos de los oyentes lo vieron, a mí me impactó mucho, que salió el año pasado,
y que fue un paper que escribió Luis con otros científicos que evidenció una situación muy, muy alarmante que está ocurriendo en la Patagonia, con las ballenas que se alimentan ahí en la Patagonia chilena, y es que hoy en día son asediadas por muchas, muchas embarcaciones que transitan por el lugar donde ellas se alimentan. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que el 80% o más de los barcos que estaban ahí como andando en este lugar donde justamente las ballenas se alimentaban, eran de la industria de la salmonicultura. Entonces quería que nos contara un poco sobre qué pasó con este paper, cómo fue la investigación, como qué tanta respuesta ha tenido, porque realmente es sumamente alarmante lo que evidenció. Pero antes de darte la palabra, Luis, quisiera mostrarles, voy a compartir mi pantalla nuevamente, un videíto que venía junto con el paper, que es impactante, porque muestra una ballena azul tratando de pasar entre los miles de los barcos, para que vean realmente como lo que implica este asedio. Así que voy a compartir mi pantalla. Y lo guardé acá. Perdón. Ahí está. Entonces ahí pueden ver, entiendo, Luis, que esto es como una semana, ¿o no?, en la vida de una ballena. Sí, ¿Cómo así trae? es. El puntito azul es la ballena, y los cafés son todos los barcos que no le permiten pasar. Yo lo encontré muy fuerte esta imagen, me dio una pena, y bueno, creo que nos hace pensar. Pero cuéntanos un poco, Luis, sobre el paper y sobre todo si es que tuvo alguna respuesta, si es que algo se puede hacer con respecto a esta situación. Sí, a ver, el manuscrito, para partir por el principio, el manuscrito, primero que nada, busca identificar zonas que son importantes para la conservación de la ballena azul en la Patagonia Norte, y sintetiza mucho trabajo que llevamos haciendo con Rodrigo, con Francisco Vivi, con otros colegas en la Patagonia Norte, y junta los datos que teníamos de distribución, que es cuando vamos en los barcos prospectando las ballenas, de alguna forma contándolas, y también los movimientos, el análisis de los movimientos a través de los transmisores satelitales que implantamos en estas ballenas. Todo eso se conjugó y se evaluó en función de variables oceanográficas también, y se detectó cuáles son las zonas más importantes. Esa que sale en el video es el Golfo de Ancud, una de las zonas más importantes de donde se concentran a alimentarse las ballenas en la Patagonia Norte. Lo que en realidad esa animación lo que intentaba hacer era simplemente mostrar, resumido en una semana, obviamente la ballena está seguida con el transmisor celular por meses, así que podríamos hacer esto mucho más largo, pero tener un ejemplo de lo que experiencia un animal en términos de la densidad de embarcación a la que está expuesta. El video inmediatamente se volvió viral, le dio mucho llegada al manuscrito, se transformó en uno de el top 100 de Altmetrics, que es una empresa que hace como mediciones cuantitativas del alcance de los papers, y lo interesante es que fue uno de los 2 papers que no hablaba de COVID de ese top 100 durante la pandemia. Entonces tuvo mucha llegada ese manuscrito, y bueno, también hubo algunos acercamientos por parte de organismos públicos para tratar de ver qué hacer en términos de la regulación del tráfico, que es finalmente a donde llegamos en la forma práctica con todo esto. Bueno, esas cosas han sido lentas, entendemos también que la pandemia seguramente no ha hecho las cosas más fáciles para nadie, pero de alguna forma esto, y el manuscrito, no solamente ese video, el video ha servido como para llegar al público en general, pero el manuscrito define dónde están las áreas donde hay más probabilidad de encuentro. Un asunto interesante es que justamente en una de estas áreas, que nosotros definimos como áreas de alta probabilidad de encuentro entre ballenas y embarcaciones, unos meses después de que se publicó, apareció flotando un macho de ballena azul atropellado, que eventualmente llegó a las costas, y donde un grupo de colegas pudo hacer una necropsia, y se demostró que efectivamente el animal había sido impactado por una embarcación. Entonces, de alguna forma dando cuenta y dando razón de que efectivamente aquí está ocurriendo un problema.
porque además sabemos que la gran cantidad de los animales que son impactados por embarcaciones nunca nos enteramos, porque si el animal no es detectado en el mar o si no llega a la costa, lo más probable es que nunca sepamos que murieron. Entonces, finalmente esto da cuenta de que hoy, no solamente en la Patagonia Norte, hay colegas que han hecho cosas similares en el Estrecho de Magallanes también, que es una zona donde hay mucho tráfico marítimo. Ahora con Susi, con la gente de IFOP y con Rodrigo y con muchas otras personas vamos a sacar un paper para la corriente de Humboldt que también tiene estos mapas de donde son las zonas donde se concentran las mayores probabilidades de encontrar en la corriente de Humboldt la mayor cantidad de embarcaciones no son acuícolas, son de la pesca industrial y artesanal. Y hay distintas susceptibilidades, por ejemplo los delfines oscuros, delfines comunes tienen mayores probabilidades de ser atrapados en redes de pesca, y ahí hay toda una dimensión de los problemas que hoy estamos sacando a la luz y que finalmente no existían hace unos años atrás. La cuantificación de estas interacciones es muy baja en Chile, no sabemos cuántos animales caen al año, por eso también hay toda una preocupación internacional, sobre todo por las políticas de Estados Unidos de hacer expansiva su política pesquera a los países que le venden pescado, con la expansión del Marine Mammal Protection Act. Entonces, eso ha hecho que la institucionalidad chilena se mueva para tratar de cuantificar este tipo de problemáticas y tratar de alguna forma certificarse de que se está vendiendo pescado sin impactar sus poblaciones. Pero la verdad es que la gran respuesta no existe, porque realmente aún no sabemos cuántos de estos animales son impactados, cuántos de estos animales son capturados en la pesquería. Es muy poca la información y, bueno, sin duda se están haciendo los esfuerzos para tratar de saber, pero aún nos falta bastante. Y con respecto, y con esto cierro, la parte del manuscrito de la Patagonia Norte y la desmedida influencia de la industria acuícola con respecto al tráfico marítimo es ineludible. O sea, aquí tenemos algo que también voy a aprovechar de hacer las felicitaciones a Hacer una Pesca, porque Chile tiene una página donde se publican el track de navegación de todas las embarcaciones de 4 flotas en Chile, la pesca artesanal, industrial, de transporte, no toda, pero una parte, y acuícola, y se actualiza día a día y están todos los tracks de navegación y es de disponibilidad gratuita y libre. En base a esos datos, que insisto, muy pocos países tienen, es que hemos estado pudiendo hacer estos análisis, entonces ahí hay muchos puntos buenos que ojalá aumente y se provea más información de dentro de estas bases de datos, porque aún nos falta incorporar datos como el tamaño de la embarcación, el uso específico, si es un cerquero, por ejemplo, dentro de o espinilero, ese tipo de cosas, aún falta incorporar, pero sin duda que ya es un gran avance que este tipo de información sea de libre acceso. Ni siquiera hay que pedirla por transparencia, hay una página y uno baja todos los días la actualización de estos datos. Y en la zona en cuestión, en la Patagonia Norte, de todas estas flotas gigantes de embarcaciones, más del 80% respondía a la industria acuícola, que sabemos que es el que modula el tráfico marítimo en la zona. O sea, piensen los cargueros que llevan insumos, gente, los iceboat y fishboat que llevan los pescados tanto vivos como muertos, el transporte de gente a través de sus lanchas rápidas, y hay una verdadera carretera 5 Sur saliendo de Puerto Montt y llega hasta Aysén, donde se ve una mancha gigante de densidad de tráfico marítimo y que atraviesa 2 de las zonas más importantes de alimentación de las ballenas azules. Eso es con respecto a este patrón grande general de todas las embarcaciones. Pero si además profundizamos en la industria acuícola, es la única industria que se mete como una verdadera red neuronal en cada uno de estos canalcitos y islas que es la Patagonia, para llegar a sus centros de cultivo que están esparcidos por todos lados, y ahí hay otras grandes posibilidades de interacción, que es con los delfines. Sabemos que los delfines prefieren estas zonas de bahías protegidas, canales pequeños, que es justamente donde están instalados los centros. Entonces, eso es otro trabajo que estamos haciendo ahora, pero que también es otra dimensión. O sea, está la carretera 5 Sur, ballenas, y en los canales delfines, marsopas, que también podrían ser impactados por este tipo de cosas. Y estoy hablando no solamente de probabilidad de colisión, porque mientras más grande, más probabilidad que mate un animal si lo choca, pero las chicas van más rápido.
tenemos lanchas rápidas que van 20, 30 nudos, o sea, un choque con eso es la muerte inmediata del animal, y si no, es la molestia por el ruido, el estorbamiento mismo de las instalaciones, que sí. Entonces, hay todo un mundo que estamos tratando de relevar en lo más rápido posible para que se tomen las medidas del caso, pero sin duda aún nos falta bastante. Bueno, de hecho, muchas gracias Luis. Yo me acuerdo hace bastante tiempo ya que salió una carta al director o algo así, que había participado Susi, y que decía que claro, que como que en Chile no había como una regulación de como ¿cómo se dice? Las rutas de las embarcaciones en relación con las rutas de las ballenas. Entonces ahí yo digo, ¿por qué? Y esta es como una pregunta, ¿por qué si es que tenemos una ley para proteger a los cetáceos, no se vincula con las rutas de navegación que tienen estos botes? Eso es algo que no se está haciendo, porque ahí yo veo como una oportunidad donde podríamos nosotros intentar hacer algo. Y ahí, bueno, ahí esa sería una pregunta que salió desde aquí. No sé si sabes, ¿hay alguna como intento de hacer regulación en ese sentido? O sea, que yo sepa que esté avanzando en estos momentos en algo concreto, como un instrumento, no lo sé, desconozco. Pero entiendo que esto no necesariamente pasa exclusivamente por una regulación a nivel legislativo, que puede ser perfectamente, pero también hay procedimientos administrativos y de reglamento que pasan por la Armada, por ejemplo. La Armada tiene las potestades de regular el tráfico marítimo, y hay cosas que se podrían hacer antes incluso de que apareciera una ley, que tiene que ver con la definición de rutas. Por ejemplo, los barcos pasan por acá, prohibiciones a las velocidades, que es algo muy importante. O sea, mientras más baja sea la velocidad, mayor es la probabilidad que los animales o esquiven o sobrevivan la colisión, además que baja el ruido también submarino. Y también la definición de zonas que en la jerga es como no take, como zonas prístinas, solas, sin nada de interacción humana, también son importantes dentro de la definición de un sistema de áreas marinas protegidas, que también nos falta bastante. O sea, en la zona se creó el área marina de TikTok, que es muy valiosa, es un lugar maravilloso, pero es un punto dentro de todo lo que es el hábitat de las ballenas azules en la Patagonia Norte. Entonces, no todo va a ser área marina protegida, lo tengo bastante claro, pero sí hay medidas como las que te acabo de nombrar, que es definición de como lugares por donde se pasa, prohibir y tener un máximo de límite de velocidad. Hay otros sistemas, y ahí Susi puede hablar mucho de sistemas que se pueden implementar acústicos con respecto a estas cosas, así que mejor le doy el pase a ella, que es la experta, pero no hay una solución mágica, y esto requiere además también como de alguna forma mesas de trabajo, porque también sabemos que hay que cuidar, que hay que implementar medidas, y con esto cierro, pero también estas líneas de tráfico marítimo son las que conectan Chile. Sabemos que también hacia el sur hay mucha gente que de esto proviene su mercadería, muchos insumos básicos. Entonces no es un tema así simple de cortemos de aquí y no sé, no pasa ningún barco, pero claramente hay que tomar medidas en el asunto. Claro, o sea, todo en su justa medida, porque te doy la palabra inmediatamente, Susi, pero también, bueno, nosotros en justamente las organizaciones que planeamos este evento trabajamos un montón como para frenar a la industria salmonera, y hay un montón de razones para hacerlo, pero esta no ha sido tan trabajada, y me parece que es importantísimo. O sea, no puede ser que estén pasando los barcos así sin ningún tipo de regulación ni nada, cuando ahí están las ballenas que están protegidas y que claramente tienen derecho a estar ahí en sus lugares de alimentación. Entonces creemos que es muy importante relevar esta información, Luis, y por eso también felicitaciones por ese paper. Yo creo que esa imagen es muy potente, y nos da como un argumento más importantísimo, por qué no puede ser esta industria de medida, porque ahí la industria de la salmonicultura, a diferencia de lo que tú dices, que hay algunos, en el fondo, tránsito que tiene que haber porque la gente lo necesita, la industria de la salmonicultura está absolutamente... el tamaño que tiene no tiene ninguna razón de ser, sobre todo si está causando este tipo de impactos. Bueno, Susi, no sé si quieres complementar a lo que estaba diciendo Luis. Sí, solo cortito, porque hay un ejemplo súper interesante en Mejillones, y ahí diré así mis sinceras felicitaciones al grupo de CIFAMAC,
y a la doctora Ana García por todo lo que han hecho de lograr en el fondo que se produjera una zona de exclusión en el fondo del tráfico marítimo en la Punta Angamos para reducir el riesgo de colisión con las ballenas fin. Y ahora entiendo que esa medida además se está ampliando o sea, lo primero fue una resolución que yo creo que es la única medida obligatoria en Chile en este momento. Entonces, un caso súper interesante de ver y a lo mejor de también invitarlos a ellos a compartir su experiencia. Y ahora yo tuve la suerte de poder participar porque me invitaron, pero realmente esto no tiene nada que ver con esfuerzo mío. Pero por todo el trabajo de CIFAMAC ahora se ha logrado también que las empresas en la zona, que hay hartas empresas, está ENAEX, está COPEC, o sea, en el fondo hay un montón de empresas grandes, que esas empresas ya de manera más voluntaria ya están ampliando esas medidas, y en el fondo una tras otra se ha ido sumando, porque también es algo que se refleja muy bien en las empresas también. Y convengamos que nadie quiere chocar una ballena. Entonces, sí hay cosas que hacer. Yo creo que es el punto 111 fundamental, es tratar donde más se puede de separar en el tiempo y en el espacio las ballenas y los barcos, ya como se puede. Y cuando eso no se puede, después ver reducción de velocidades, ver tecnologías acústicas en tiempo real, cámaras infrarrojas, en fin, hay distintas tecnologías, pero yo partiría en Chile de ver cómo se puede, ahora el mar interior de Chile es particularmente problemático porque es bien estrecho, entonces ahí sí que realmente como esa separación en el espacio está difícil de separar las rutas, ¿cierto? Pero bueno, entonces es un tema complejo, pero hay cosas que se pueden hacer y yo recomiendo ver el caso de Mejillones, que ha sido bien interesante. Muchas gracias, Susi. Oigan, miren, me llegó una pregunta que la encontré bien interesante, que dice, al morir una ballena, ¿debe llevarse a un vertedero? Me imagino que se refiere obviamente a una ballena que vara en la costa. ¿Y qué sucede con el equilibrio ecosistémico? Y esto lo quisiera poner en contexto con que hace pocos días se dio a conocer del varamiento de una ballena en Puerto Natales y que la llevaron a un vertedero y había como mucho revuelo en la comunidad que estaba exigiendo a las autoridades los criterios de por qué se hizo de esta forma, por qué no se hizo más una necropsia para saber qué le había pasado, etc. Y también al final como que impacta como muy fuerte que lleven a este ser a un vertedero. O sea, ¿hay alguna forma de hacer que la ballena como termine su ciclo en el mar? Sí, pero seamos realistas, po. Es un cuerpo enorme. Ya, lo que yo creo que es fundamental es que se haga una buena necropsia. Realmente lo que queremos es saber bien la causa de muerte, ¿ya? Y para eso podemos trabajar, yo creo, en mejorar y apoyar los investigadores que son parte de esa respuesta y los servicios públicos que también están haciendo lo mejor. No sé, es que qué más, o sea, claro, otra cosa es tratar de enterrarlas en una playa, pero claro, las playas son dinámicas, se puede desenterrar. En otros países, claro, también se lleva a un vertedero, pero luego una buena necropsia, eso es clave. Movilizar un montón de esfuerzo para tratar de llevar la mar adentro, que lo hemos visto sin éxito, porque muchas veces estos animales flotan y llegan a la costa de nuevo. O sea, igual es un tremendo cuerpo que se está pudriendo. Eso hay que sacarlo luego de un buen estudio, eso hay que sacarlo de ahí. Eso es mi opinión personal y ha sido un gran cambio en el ecosistema para una ballena no va a haber. O sea,
lo que no queremos es que hayan colisiones una tras otra, ¿cierto? Eso es más grave en el fondo yo creo que no es fácil para los servicios públicos saber qué hacer con un animal tan grande que rápidamente se descompone y rápidamente es un problema para la salud de la persona y la playa y todo eso. Entonces, sí, no nos gusta, pero todos los días estamos botando comida a la basura. Todos los días estamos botando peces que no nos interesa, ¿cierto? A la basura. Entonces, claro, nos ponemos más románticos para las ballenas, pero eso no me preocupa tanto en ese caso, más que vamos a saber qué le pasó a este animal, si fue colisión, si fue enmayamiento, y cómo avanzamos a que estas interacciones, estos efectos se reducen, ¿cierto? Que podemos reducir estas mortalidades no naturales. Sí, no, y también, bueno, ya que esta comunidad estaban exigiendo que se hicieran estos estudios, también es como importante presionar para que eso se haga. Definitivamente, para entender las causas de dicho varamiento, y eso al final es lo que nos permite tener más ciencia y más posibilidades de evitar eso, porque lo ideal es que la muerte natural las lleve a hundirse en el fondo del mar, que es lo que estábamos hablando sobre el equilibrio ecosistémico y la generación o sea, de que el CO2 se quede ahí. Pero a veces la Bueno, muerte natural también las llevará a la playa, y ahí hay que ser práctico también. ¿de qué dependerá que varen o que se vayan al fondo del mar? Son un montón de cosas, o sea, puede ser, esto viene en la literatura, ¿no? De estudios de modelos que se han hecho, o sea, a veces depende de la especie, hay especies más o menos boyantes, ¿cierto? Que flotan más o menos. Por ejemplo, las francas son como gordas y entonces tienden a flotar, pero los rorcuales dicen que tienden a hundirse. Y por eso que probablemente estamos subestimando las colisiones de ballenas azules, fin, etcétera, porque probablemente la gran mayoría se están hundiendo, pero también entiendo, y ahí, bueno, hay varios colegas, yo creo que están asistiendo, veterinarios que saben mejor que yo, pero lo que entiendo de la literatura que también depende de dónde la chocan, qué parte del cuerpo. Entonces, hay varios factores que hacen que o se hunde o flota y luego llegas a la playa o no también. Y ahí también la circulación local, de que si está llevada afuera o llega a la playa, entonces es complejo. Oye, y hay unos comentarios muy interesantes en el chat. Acá dice, por ejemplo, María Beatriz Castro dice, la ballena fue trasladada muy apresuradamente sin hacerle necropsia, siendo una afrenta al patrimonio intangible cahuéscar. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente de Magallanes, a través de la custodia del Museo de Historia Natural, ordenó desenterrarla para hacerle una necropsia. Y luego Betsy Pincheira dice, la acción de predadores también facilita que se hundan. Quiero manifestar mi apreciación por este público que ha hecho muchos comentarios interesantes. Muchas gracias. Bueno, Betsy es parte de las colegas que hacen muchas de las respuestas de necropsias en Chile, en médicos veterinarios, así que sabe mucho sobre esta temática. Bueno, les tengo ahora una última pregunta para cerrar, muy agradecida de su tiempo, y es la misma para los dos, que la pueden contestar en el orden que quieran, y es, bueno, que probablemente nuestros oyentes son personas muy interesadas en la protección de la naturaleza, quizás muchos trabajan en esto, y obviamente todos tienen mucho interés y aprecio por las majestuosas ballenas. Entonces, ¿qué tipo de cosas creen ustedes que podrían ser un aporte en la protección de las ballenas? ¿Qué tipo de incidencia les gustaría ver de parte de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección ambiental? Ahí el que quiera aportar en cómo podemos unir fuerzas, básicamente. Lucho, ¿tú quieres partir? Dale tú, ¿no? Yo te sigo.
¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil y también de la toma de decisión? O nosotros, así como público, digamos. ¿Qué les gustaría ver? Porque ustedes son los científicos. Entonces, ¿qué sería un aporte de parte de los activistas, de los que trabajamos en la sociedad civil, en las ONG, de los que trabajamos por proteger la naturaleza y las ballenas? Ustedes son los científicos, nosotros somos los que hacemos. Entonces, si es que tienen alguna idea, algo que haga falta, cómo podríamos como unir fuerzas, cualquier reflexión al respecto. Sí, bueno, yo creo que como acciones como estas, por ejemplo, nos sirven un montón, porque nosotros tenemos igual, y nos critican siempre, que no comunicamos nuestros resultados, pero la verdad es que hacemos lo mejor que podemos en las pocas horas del día que tenemos, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea como decantar resultados técnicos en un lenguaje que puede ser entendido más fácilmente por el público y por los tomadores de decisiones, yo creo que eso es súper valioso. Y pensando particularmente como desde el background que tienes tú, Flora y Fima, como esta parte más legislativa, ¿no? De lo que se puede y no se puede hacer, porque eso muchas veces nos falta también conocimiento. O sea, nosotros podemos decir, ok, esta es la información técnica, aquí están las ballenas, aquí están las rutas, pero de ahí realmente a decir, ok, eso sería como el mecanismo legal que se podría hacer, ¿cierto? Y crear más alianzas también con los legisladores y los tomadores de decisión, porque yo insisto, yo creo que Lucho también lo dijo, ¿cierto? O sea, Cernapesca y FOB están haciendo de su mejor. O sea, yo no he visto malas voluntad en ninguno de esos servicios públicos. Entonces, la mayoría son biólogos marinos que quieren absolutamente lo mejor, que tienen la misma formación que uno, ¿cierto? Y que quiere lo mejor justamente para los ecosistemas, para los animales, ¿cierto? Entonces, crear alianzas con ellos, no ponerse demasiado criticones, ¿cierto? Pero avanzar juntos, ¿cierto? Porque nada es perfecto, pero si nos ponemos solo a criticar y a no construir, no vamos a llegar a ninguna parte, creo yo. Entonces yo creo que la creación de alianzas y eso es súper importante. Gracias, Susi. Luis. Sí, a ver, para complementar también un poco, estando muy de acuerdo con lo que dice Susi, yo creo que hay una parte que de alguna forma ha ocurrido y cada vez ocurre más, que es que hoy tenemos más ojos en el mar, porque existen las redes sociales, porque cada uno y una de nosotras anda con teléfonos y graba y saca fotos y qué sé yo. Y por ejemplo, acá en la región de los ríos, un colega inició un grupo de WhatsApp de los vecinos y vecinas que vivimos aquí en la costa, que está lleno, y ha servido un montón para recopilar nuevos registros de animales, porque prácticamente en tiempo real vecinos y vecinas están avisando dónde están las ballenas, dónde están los delfines, se comparten fotos, vamos coordinando para saber dónde están e ir a verlos, y claro, sirve por un montón para la gente que quiere ir a ver los animales simplemente, pero a los científicos también nos sirven porque muchas veces hay registros de cosas que no son tan comunes, y cuando vamos a verlo, caemos en cuenta que hay alguna varazón de un animal pequeño que en realidad no sale tanto en las noticias como cuando va una ballena, o hay registros de conductas que son inusuales. Hace poquito tuvimos orcas comiendo lobos, no sé, aquí en la playa, para los que conozcan, en Niebla, ha habido muchos registros de ballenas jorobadas, y son datos que no existirían si no es por el entusiasmo y las ganas de ver, de conocer de estos animales. Pero dicho eso, que es muy interesante este nivel de coordinación entre instituciones científicas y autoridades, y también la sociedad civil que se integra a través de este tipo de actividades, también un llamado a entender que hay competencias también.
Entonces, muchas veces han llegado como comentarios, varó cierto animal, ¿qué hago? Lo tiro, al mar, qué sé yo. El protocolo es siempre llamar a la autoridad primero. Cernapesca es la que tiene que coordinar la respuesta a este tipo de eventos. Entonces, también no tratar de suplantar eso, porque hay muchas veces que con la mejor de las voluntades, no estoy diciendo que hay una mala voluntad dentro de esto, pero con la mejor de las voluntades se pueden o poner en riesgo la vida de los animales que todavía podrían haber sido salvados, o perder oportunidades de obtener muestras e información científica, insisto, con la mejor de las voluntades, por tratar de actuar sin la supervisión de gente que sabe, o por último con la coordinación de las autoridades. Y en base a eso ir avanzando en una integración también de la sociedad civil. Y solo para cerrar, y no sé si lo digo ahora o lo diré después, pero hablar más, hoy también tenemos una tremenda oportunidad, me parece a mí, y hago el llamado a que lean el borrador de la nueva Constitución que se está armando, porque la verdad es que tenemos una ventana de oportunidad para mejorar la institucionalidad ambiental en Chile, que no nos las podemos farrear. Y antes de hacerle caso a una u otra persona, los invito, insisto, lean el borrador, que no se las cuenten, y para que se vean que, no sé, el primer artículo de la Comisión de Medio Ambiente incluye un artículo sobre la responsabilidad del Estado con respecto a la crisis climática en Chile. Vamos a tener artículos sobre la biodiversidad oceánica. Hay 2 o 3 artículos exclusivos sobre el mar y la protección y la regulación del maritorio. Tenemos normas sobre los bienes comunes naturales que nos dan más potestad a estados para proteger la naturaleza, y la guinda de la torta, que yo creo que es el paraguas de todo esto, es que tenemos derechos de la naturaleza. La naturaleza va a ser reconocida como sujeta de derecho en la nueva Constitución, el segundo país que lo va a hacer a nivel mundial después de Ecuador, y siguiendo una tradición de otros muchos países que están sumando esto con normas infraconstitucionales, pero de todas maneras me parece que aquí hay toda una apertura, más que zanjar temas, se abren posibilidades que tenemos que llenar con contenido, obviamente, pero que no deberíamos farreárnoslas, porque es una Constitución que, si ustedes leen todos los artículos, ven que el medio ambiente está en todo. Hasta en la minería hay alusiones a que se tiene que proteger el medio ambiente, y sería muy bueno poder, además de obviamente toda la reposición e instauración de derechos sociales, pues sabemos que sin justicia ambiental, sin justicia social, no existe, son ambas caras de una misma moneda, y creo que ahí hay un avance que como país nos estamos dando y tenemos la oportunidad de lograr eso. Gracias, me gustó mucho este final vinculando con la oportunidad que se nos viene por delante. Bueno, nosotros aquí como organizaciones ambientalistas seguimos muy comprometidos con trabajar con ustedes, con difundir el trabajo que ustedes hacen y también usarlo, porque muchas veces, por ejemplo, se pueden armar, qué sé yo, litigios en protección de estos seres, y también no hay que tomárselo como que estamos como molestando o enojados con el fondo con el gobierno de turno que no hace o hace, sino que también hay que tomárselo como que los estamos ayudando en el fondo, porque los estamos empujando mientras la industria los empuja por otro lado. Entonces también eso también me gusta mucho de un nuevo gobierno como más progresista en temas ecológicos, y esta constitución que nos va como a dar más cancha para esto, es que ellos se lo tomen como gracias por hacernos como, darnos las herramientas para ponernos enfrente de, por ejemplo, la industria de la salmonicultura, que claramente está causando demasiados daños en la Patagonia chilena, incluyendo a las ballenas, que este es un tema que definitivamente hay que trabajar muchísimo más. Así que bueno, me despido en nombre de FIMA, de Greenpeace, de AIDA, realmente muy agradecida, espero que sigamos conversando, muy agradecida también de todas las personas que están en el Zoom y en el YouTube. Y bueno, este seminario va a ser grabado, así que por si lo quieren revisitar, y también, bueno, es fácil encontrar nuestros datos, porque si es que quieren, tienen preguntas adicionales. Muchas gracias por toda la participación, los comentarios y las preguntas. Gracias, Susi y Luis, les daría un ramo de flores si estuviéramos en presencial. Gracias a Chao, chao. todos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Chao.